Vamos a leer el texto. Filipenses 3, 12, 14. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, tu palabra que sea expresada, que sea comprendida, Señor, de una manera fiel. Entendemos que la salvación ya fue dada por nosotros, pero también entendemos, Señor, que estamos llamados a seguir avanzando y a crecer. Padre, que este texto sea luz para nosotros y que podamos, Señor, avanzar en esto tan hermoso que tú nos has llamado, que se llama gracia. Amado Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Un breve contexto rápido de la carta de los Filipenses, un contexto general. La carta fue escrita por Pablo en una prisión, probablemente en Roma, es lo que dice la historia. Pablo está encarcelado cuando está escribiendo esta carta, pero la carta no va a girar alrededor de lo que Pablo está sufriendo, sino en el gozo de Cristo. Y eso es interesante, ¿sí? Pablo está escribiendo desde una cárcel. Pero uno va a decir, hermanos, estoy muy triste. No, la carta es de gozo, y un de gozo en Cristo Jesús. Si tú lees la carta completa, tú puedes ver que la iglesia es fiel. Tiene esas características esta iglesia. La iglesia es fiel, es generosa y es muy amada por el apóstol Pablo. ¿Por qué les escribe? Les quiere afirmar ese gozo que no pierdan en Cristo Jesús. Ustedes no van a perder ese gozo a pesar de mis circunstancias y a pesar de que lo que pudiera pasar, el gozo es Cristo Jesús. También nos va a llamar a corregir el orgullo espiritual y a llamarlos a que avancen con humildad hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es a grandes rasgos el contexto de Filipenses. Y como vamos a estar en el capítulo 3, déjame darte un contexto más cercano, que es Filipenses 3, ese contexto más cerquita de la carta para que lo puedas ver. Y este número 3, este capítulo 3 muestra como un contraste entre una fe centrada en nosotros, en la carne, y una fe que está centrada en Cristo Jesús. Que en esa fe es donde nosotros los creyentes debemos de avanzar con humildad hacia Cristo Jesús. Ahora, tú te puedes estar preguntando, ¿hacia cuál promesa final vamos? Porque puede ser, hermano, que también tú te preguntes, bueno, sí hay una promesa, pero ¿cuál es esa promesa a la que tú y yo vamos? Tenemos una promesa y es ser transformados a la imagen de Cristo y estar con Él para siempre, de manera eterna. ¿Dónde se va a cumplir eso? Una parte aquí y otra parte con Él, ¿sí? Pero en ese proceso estamos ahí, caminando en ese proceso. Vamos entonces a leer el primer capítulo, del capítulo 3 del 12, y voy a sacar varias partes porque quiero que veamos algunos puntos. Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado, ya ni que sea perfecto. Sigo adelante por ver si logro asir aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya, dice el apóstol Pablo. Pablo no habla desde una inseguridad. Él no está inseguro por su salvación. ¿Sí? Eso nos queda muy claro en la carta. Él no está inseguro. Él está hablando desde una humildad. Él reconoce perfectamente que
aún no ha alcanzado la perfección en Cristo Jesús. Él no está dudando de su llamado tampoco. Él no duda de que Él es salvo por Cristo Jesús. Él no está dudando tampoco de eso. Sino lo que Él está rechazando es la autosuficiencia espiritual. El que yo pueda hacer cosas para ganar el favor de Dios. Déjame te doy un ejemplo para que pueda quedar un poquito más claro. Cuando una persona creyente, hermano, porque está hablando a los hermanos, cuando una persona confía más en su disciplina, en que yo me levanto a las 3 de la mañana, yo oro, esas disciplinas que nos ponemos a veces, que son buenas, en muchos de los casos, cuando confiamos más en esas disciplinas que en la gracia que ya tenemos, ahí hay una autosuficiencia espiritual. Cuando tú experimentas más otras cosas que la palabra de Dios, cuando tú crees más otras cosas que ves que en la misma escritura, esa también es una autosuficiencia espiritual. Y cuando tú te esfuerzas más creyendo que le puedes sumar a la salvación que Cristo ya te dio. Ahí también tú te sientes como, tengo que hacer esto porque si no, me van a retirar mi salvación. Eso, dice Pablo, no es posible y tampoco estoy diciendo eso. Yo no estoy inseguro de mi salvación. Eso lo está y lo deja muy claro. Y hermano, quiero que te lo quedes muy claro. No estamos aquí para decirte que tu salvación está en riesgo. Tu salvación es Cristo y Cristo ya te salvó. ¿Sí, amén? Tu salvación es consumada. Ahora, el lenguaje de Pablo tampoco, porque muchas personas creen que él está temeroso porque puede perder su salvación cuando dices que no lo he alcanzado. Y no, realmente no es ese el propósito, sino de alguien que entiende que la gracia que salva es la misma que lo sigue transformando todos los días. Esa gracia ya me salvó, pero yo sé que esta gracia me está transformando día a día a día. ¿Sí? Una transformación en nosotros. Reconocer que la obra de Dios en nosotros aún no ha sido terminada. No, como estamos ahorita, no es como vamos a estar. Creceremos, avanzaremos y nuestra fe será mucho mayor, primero Dios, en los próximos días, incluso hasta hoy en la tarde puede ser que tú avances en algunos temas. Entonces, hasta el día de hoy, hermano, Dios sigue trabajando con nosotros, contigo y conmigo, y damos gloria a Dios por ese trabajo que nos está haciendo en nosotros. Dice este Salmo 138:8, y es David, por eso lo conecté con David, es David, porque David es cuando ya va a llegar a ser rey. Ya está por punto de llegar, y dice el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Ya venía. Yo sé que el Señor va a cumplir su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. Y después añade una parte y dice, no abandones la obra de tus manos. No me dejes como estoy. A mí no me dejes como estoy, Padre. Y yo lo mismo que hoy yo le digo a mi Padre, no me dejes como estoy. Yo quiero seguir avanzando a la imagen de Cristo Jesús. ¿Sí? Otra parte de ese mismo texto que te leí es la parte de que dice, ni que ya sea perfecto. Te lo leo de nuevo. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, dice la Escritura. Vamos a ver esa parte de ni que ya sea perfecto. Pablo dice que no lo ha alcanzado, ahora vamos porque dice que tampoco es que ya sea perfecto. Pablo está rechazando aquí la idea de una espiritualidad finalizada en esta vida. Déjame te doy un ejemplo. Creer que ya no puedes aprender más, crecer u obedecer, es quedarte en donde estamos. Tú tienes que creer, hermano, que puedes crecer, que puedes aprender más y que Dios te puede transformar
más de lo que ya estás el día de hoy. Él puede moldearte más a su imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entiende que la santificación, es un proceso. ¿Y si lo comprendes, hermano? Hay un proceso de santificación que tú y yo tenemos. Y damos gloria a Dios. Por eso yo cuando estaba viendo este texto, dije, ay, Padre, gracias, porque yo no quiero presentarme delante de ti así como estoy. Yo quiero que me santifiques más y más a la imagen de tu Hijo para lo que estamos siendo llamados. Ahora, es un proceso de santificación, pero no es un estado consumado. Y ahorita voy a aclarar esa palabra porque te puedes confundir con la consumación en Cristo que hizo en la cruz. Mientras estemos en este cuerpo, seguimos siendo obra en las manos de Dios. Amén. Sigue siendo obra en las manos de Dios. No, Dios ya no se olvidó de ti, hermano. Él sigue trabajando en tu perfeccionamiento para que seas como el Hijo de Dios. Por eso Pablo dice, yo no he alcanzado la meta aún, ni he llegado a la perfección. Por eso, por esa situación. Un hermano maduro, una persona ya con una madurez más amplia en el conocimiento de la Escritura, es igualmente, él cree que también no hemos llegado a ser perfectos, hermano. O sea, yo considero que todos los que estamos aquí consideramos que no somos lo que Dios nos ha llamado a ser, sino que reconocemos una dependencia total en Él y que seremos transformados por Él y para su gloria. ¿Sí? Amén. El día de Cristo, la gracia de Cristo es en ti hasta que la obra se complete en ti. O sea, la gracia está, pero Él cumplirá la obra en ti. Ahora, déjame hacerte una aclaración con el tema de la consumación, porque puede haber una confusión ahí. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, ¿sí? ¿Te acuerdas de ese texto? Sí. ¿Qué significa, hermano? Que la obra redentora, necesaria para nuestra salvación, había sido completada. Sí. ¿Sí? Eso nos queda claro, ¿eh? Sí. ¿Y cómo fue completada? Una vez y para siempre. ¿Sí? Esa es una verdad que te tienes que atesorar. Entonces, la salvación está consumada, ¿sí? Amén. Pero la transformación del creyente está en proceso. Y no nos confundamos. Por eso cuando Pablo dice, o sea, mi obra yo sé que no está consumada para lo que fui llamado, no se está refiriendo a su salvación. Se está refiriendo a que no ha llegado, que está en ese proceso de llegar a ser como el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, a imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres un ejemplo en la Escritura? Pedro. Pedro fue llamado por Jesús. ¿Amén? ¿Sí te acuerdas? Sí. Caminó con Él y confesó, tú eres el Cristo. Pero más tarde lo negó 3 veces. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace Cristo? Va y lo restaura. Y lo restaura con paciencia y con amor. Y con el tiempo, ¿qué pasó con Pedro? Pedro llegó a ser uno de los apóstoles de Jerusalén, de los más fieles o de los fieles que el Señor tenía. Él pastoreó el rebaño de Jesús, de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí vieron el proceso? Lo niego, Cristo me alcanza, me salva, me lleva caminando conmigo, estoy caminando con Él, lo confieso, lo niego, y después viene Cristo y me restaura. De nuevo. Y entonces, hoy Pedro es, pues, quien tú ves en las Escrituras. Hermano, el mismo Dios que te salvó, te está perfeccionando todos los días. ¿Amén? Sí. Vamos a la otra parte del texto. Sigo adelante. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que sigo adelante. Avanzo. ¿Qué introduce aquí Pablo? Y ahora sí lo que te toca a ti, lo que me toca a mí. Acción. Dice Pablo, yo sigo adelante. A pesar de todo. De que no lo he alcanzado, de que no soy perfecto, pero yo sigo adelante. ¿Sí? Ya introduce aquí Pablo
una acción que tenemos que revisar nosotros. Después de encontrarse Cristo con él en el camino a Damasco, Pablo no se quedó en la experiencia que vivió cuando Cristo le habló. Él no se queda allí, hermano. Esa experiencia debe haber sido hermosa para Pablo, pero él no se quedó en esa experiencia. Aunque fue llamado por gracia y no por sus méritos, que Pablo reconoce, no fueron mis méritos, fue la gracia que me alcanzó en ese momento que yo iba hacia Damasco. ¿Qué pasó con la vida de Pablo? Se llenó de acción con propósito. Porque podemos hacer muchas cosas, pero sin propósito. Pero la acción de Pablo era con un propósito. Y tú lo puedes ver en el libro de los Hechos. Pablo viajando. Pablo como misionero. Pablo enseñando. Pablo corrigiendo. Pablo sufriendo. Pablo perseverando por causa del Evangelio. Si se hubiera quedado con la pura experiencia de ese primer encuentro con Cristo, y si no se hubiera esforzado a seguir adelante, pues no conoceríamos al Pablo que vemos en el libro de los Hechos. Ahora, ¿quién le dio las ganas de? Pues Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque ya tenía un propósito para él. Entonces, hermano, la gracia no nos detiene, nos impulsa a seguir adelante. ¿Sí? No es que nos conformemos con la gracia, que es hermosa y nos alcanzó, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Es una verdad que descansamos en la gracia porque Él ya nos salvó. Esa es una verdad, pero caminemos hacia la promesa. El Espíritu de Dios camina en ti, dentro de ti, para que alcances eso que estamos siendo llamados tú y yo. Ahora, déjame hacer una aplicación a la iglesia como el cuerpo, como todos juntos, como toda una unidad, como Cristo, como la iglesia, como tal. Cuando una iglesia se conforma con lo que ya vivió, digamos en 2025, con buenos años, con buenas prédicas, con buenos ministerios, con buenos ministros, cuando una iglesia se conforma con eso, corre el riesgo, hermanos, de detener su avance. Porque está viviendo de los logros anteriores y se estanca ahí. Ahora, Dios, por supuesto que nos permite celebrar y dar gracias por esos años, por esos momentos vividos, por las prédicas que se dieron. Claro que damos gracias por ello y Dios nos da la oportunidad de hacerlo, pero no nos estancamos ahí, sino que seguimos adelante. Como cuerpo de Cristo, nosotros somos llamados a avanzar juntos. Juntos, unidos, con propósito. Tenemos que discernir hacia dónde nos guía el Señor hoy. Hoy, como dijo Fox, hoy, sin perder la dirección ni la misión que Él nos ha confiado. Ahora, ¿cuál es esa misión que Él nos ha confiado? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es la misión que Dios le ha confiado a la iglesia para nosotros? Iglesia universal y iglesia casa de bendición. Es el dar testimonio de Cristo con nuestras vidas. ¿Sí? El dar testimonio de Cristo con nuestras vidas y con nuestra palabra. Con la palabra predicada de Él en nuestras palabras. ¿Qué haciendo? Discípulos mientras caminamos hacia la meta. No caminamos nomás por caminar. En ese proceso vamos haciendo discípulos, trayendo a gente a que conozca de Cristo. No caminamos solo para nosotros, para llegar, para alcanzar. No caminamos así. Caminamos como un pueblo que Dios nos envió. ¿A qué nos envió Dios? Como iglesia. ¿A llegar al cielo? No, hermano. Es un propósito y vamos a llegar. Amén. Vamos a llegar. Pero también nos mandó a reflejar a Cristo y anunciar su evangelio hasta que Él vuelva. También. ¿Sí vamos a llegar al cielo? Claro, por supuesto que sí. Pero en ese proceso tenemos que reflejar a Cristo. A reflejar a Cristo y anunciar el evangelio de Cristo hasta que Él vuelva. Amén. Es como el propósito. Dice Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones.
Vamos a continuar. Ahora la otra parte del texto dice, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Déjenlo leo todo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Cuando Pablo los ves esforzándose, quedándose sin comer y cosas así que están en la Escritura, él lo hace desde una identidad que ya está afirmada. ¿Sí? Él ya sabe quién es el Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios, Él es alcanzado por Dios y Él es salvado por Jesucristo. Desde esa identidad que ya afirma, desde esa identidad es que lo vemos esforzándose. No desde la ansiedad para tener que ganar el favor de Dios. No lo vemos así. Ay, estoy preocupado porque necesito que Dios... No, Él lo hace ya desde esa identidad afirmada. ¿Qué hace también el apóstol Pablo? Él tiene una respuesta agradecida a lo que Dios ya ha hecho con él. Él ya me salvó, Él ya me alcanzó. Ahora esta es mi respuesta. Esta es mi respuesta por esa gracia tan grande que me diste y es un agradecimiento con Dios. Entonces, ¿qué hace esa respuesta agradecida a lo que Dios ya ha hecho con él? Pues ir y hacer lo que te acabo de decir. Y no es sumarle al sacrificio de Cristo. Simplemente es de esa identidad, desde la identidad de hijo, que es que tú te esfuerzas a seguir adelante. Cristo tomó primero a Pablo cuando Pablo no lo estaba buscando. ¿Tú viste a dónde iba Pablo? Pablo iba contra Cristo, no a buscar a Cristo. Él no iba a buscar a Cristo, él iba contra su iglesia, contra Cristo. Fue Cristo quien lo detiene. ¿A dónde vas? Y lo detiene. ¿Qué hace después? Lo confronta. ¿Por qué a mi iglesia? ¿Qué onda? ¿Qué traes con mi iglesia? Y después lo llama por gracia y por una gracia soberana de parte de Dios. Por eso Pablo entiende que su vida cristiana no comenzó con un esfuerzo. Porque él no hizo nada. ¿Quién salió al encuentro? Cristo. Posterior a ese evento que tuvo Pablo, es que viene la respuesta de Pablo a ese primer acto de gracia que lo alcanzó. La respuesta vino después de que él fue alcanzado por Cristo. A esforzarse, a seguir adelante, a viajar, a predicar. Viene después de ese primer acto que lo alcanzó. Cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y que lo tuvimos tú y yo en algún momento de nuestras vidas. A partir de ahí, con esa identidad, es que él inicia ese caminar que tú has visto en el libro de los Hechos. Hermanos, no, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido, olvidar, dejar lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Pablo no está gobernado por su pasado y mira que tenía un pasado difícil. Y tú lo puedes ver también en el libro de los Hechos. Pablo entiende que en Cristo toda su historia y todo su pasado ya quedó redimido, ya quedó perdonado. Él entendió perfectamente que todo lo que él era fue perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Él no niega lo que fue, porque incluso en el libro de Filipenses él dice, yo era fariseo de fariseos, y él se da sus credenciales de quién era él. Él no lo niega, es él, era él. Pero tampoco permite que ese pasado lo defina. Tampoco él permite que ese pasado lo defina y lo que él era en ese momento. Él era el apóstol Pablo. Su pasado está ahí, no lo borró, pero no permitió que ese pasado lo definiera, a que él siguiera avanzando. ¿Sí? Ahora, Pablo tenía un pasado de logros y un pasado de pecados, porque él era un estudioso de Gamaliel y tenía un pasado de logros, era el mejor de los fariseos, pero también tenía un pasado de pecado. Todo eso vino
Después del encuentro con Cristo, todo eso lo agarró Pablo. ¿Dónde lo puso? A los pies de la cruz. Y lo dejó ahí. Y eso ya no lo definía lo que seguía adelante. Sí es parte de mi historia, pero hasta ahí queda. ¿Qué hace Pablo? Camina con libertad, avanza con libertad hacia lo que Dios aún tenía para él en esos momentos. Pablo vive libre del pasado que lo exaltaba y del pasado que lo acusaba. Te hago una pregunta, hermano. ¿Tú ya entregaste en este 2025 que acaba de terminar todo esto? ¿Tus logros y tu pecado? ¿Ya lo trajiste delante del Señor y dijiste, esto, aunque fue muy bueno, lo dejo? Porque hoy me extiendo y sigo hacia adelante. En Cristo tenemos libertad tú y yo para seguir avanzando. ¿Amén? Dice en la otra parte de Filipenses 3:13, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Pablo siempre descansó en el Dios que estaba obrando en él, que estaba trabajando en él. Él no se conformaba con lo que ya había recibido, sino que esperaba con confianza lo que Dios había prometido que iba a cumplir en él. ¿Sí? Quedó un poquito claro. Por eso nuestra fe no es pasiva ni resignada. No tenemos una fe pasiva, tenemos una fe expectante, una fe que camina obedeciendo el día de hoy. ¿Sí? Mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta fe que nosotros debemos de tener no se sienta a mirar lo que pasó, sino que avanza sostenida en las promesas que Dios nos tiene o nos dio o nos da hacia seguir adelante. No vivamos este 2026 solo para que cierre ciclos. Es que este año sí voy a cerrar ese ciclo. Llámese como se llame. Y no voy a poner aquí así. Pero ese ciclo no vivimos para cerrar ciclos. Vivimos para obedecer el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. La meta del creyente no va a ser que vivamos un año mejor, ¿sí? Esa no es nuestra meta, que queremos y anhelamos que así sea por los que te acabo de leer al principio. ¿Qué te parece si que nuestra meta sea conocer más plenamente a Cristo y ser conformados a su imagen? Tu circunstancia puede cambiar a lo largo del año, puedes verte con problemas o con falta de fe. Esas circunstancias están y van a estar, pero nuestro llamado es a permanecer, a que permanezcamos, a pesar de lo que pueda pasar adelante. Permanece y avanza a Él. ¿Sí? Pablo, tú lo ves en Hechos, él no persiguió una comodidad, tampoco éxito, tampoco estabilidad temporal, no. ¿A quién persiguió Pablo? A Cristo mismo. Al mismo Cristo, él lo persiguió. ¿Sí? Amén. Todo lo demás, hermano, dijo Paco, es añadidura, es secundario. Cuando Cristo es la meta de cada uno de nosotros en personal y plural, el futuro deja de ser una incógnita y se convierte en una esperanza segura, porque Él es nuestra meta. Ya no pensamos qué va a pasar. Nuestra meta está en Cristo Jesús. Colosenses 1:27 dice, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Amén. Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. En este año que inicia, no pierdas lo eterno por lo urgente. ¿Sí? ¿Sí me explico? No hay nada más urgente. ¿Sí?
No perdamos de vista esas cosas eternas por lo urgente. Nuestro final no es incierto, es glorioso en Cristo Jesús. No tenemos un temor de que vaya a pasar. No, estamos en Cristo y nuestro final es glorioso en Él. La última parte del texto es el llamamiento de Dios. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese premio no es un logro terrenal, no va a ser una recompensa pasajera, que hoy la recibes y mañana ya no, sino es la consumación de nuestra salvación. ¿Sí? Es una consumación de tu salvación y de mi salvación. Estamos plenamente en Cristo y queremos ser semejantes a Él. Ese llamado que tú y yo tenemos nace de Dios, se realiza en Cristo y se culmina en gloria. ¿Sí? Eso es lo que somos. Te voy a reforzar esto que te acabo de leer con tres apóstoles que como cuerpo de Cristo, aunque eran iglesias diferentes, ellos predicaban lo mismo. Segunda de Pedro 3:18, el apóstol Pedro dice, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, el llamado a avanzar y a crecer. Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan 2:6, dice, el que dice que pertenece en Él, debe andar como Él anduvo. Debemos de andar como Cristo anduvo, no quedarnos pasivos. Cristo no se quedó pasivo, Él anduvo, caminó. El apóstol Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y oidores que se engañan a sí mismo. El autor de Hebreos, no sabemos quién es, pero ahí estaba también como apóstol porque predicaba. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y voy cerrando, hermano. Entonces, toda la carta del Filipenses, Pablo les va a recomendar unas cosas a esta iglesia, que creo que hoy podemos tener algunas, y te los voy a ir leyendo. ¿Qué es lo que les recomienda dejar de hacer el apóstol Pablo a esta iglesia? Dejen de vivir para ustedes mismos. Dejen de fomentar divisiones, rivalidades y protagonismos. Dejen de buscar su propia gloria. Dejen de confiar en sus méritos, sus logros y sus pasados espirituales. Dejen de vivir anclados al pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Dejen de que se conformen espiritualmente con lo que ya tienen ahorita. Sigan avanzando. Dejen de conformarse. Dejen de vivir como si este mundo fuera nuestro destino final. Dejen de vivir dominados por la ansiedad. Esas son las recomendaciones que el apóstol Pablo les hace a esta iglesia a lo largo de toda la carta de Filipenses. Tú lo puedes ver, léela los 4 capítulos y puedes ver esas recomendaciones. ¿Qué les recomienda que sigan haciendo? Aquello fue lo que deben de dejar de hacer y esto es lo que sigan haciendo. Sigan viviendo para la gloria de Cristo por encima de todo. Sigan conduciéndose de una manera digna del Evangelio. Sigan permaneciendo firmes en la unidad, en un mismo espíritu. Vivan con la mente y el carácter de Cristo Jesús. Sírvanse sin murmuraciones ni contiendas. Síganlo haciendo. La iglesia ya lo estaba haciendo. Los invita a seguirlo haciendo. Valoren a Cristo como su sumo tesoro, como lo más valioso. Valórenlo a Él. Sigan avanzando espiritualmente sin ningún conformismo. No se conformen. Sigan avanzando, les dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Filipenses. Prosigan con una fe orientada hacia la meta eterna. También les dice en esta carta, y vivan con una ciudadanía celestial visible, algo que se ve, ¿sí? Que somos del reino, no nada más por decirlo, vivamos algo que se vea. Practiquen el gozo, la oración
y la confianza en Dios. Esas son las recomendaciones que debían de hacer y que deberían de dejar de hacer. Y recuerda que esa carta estaba escrita desde una prisión. Tú observaste porque estás muy atento. Estas no son metas humanas. No hay nada ahí humano. Son respuestas espirituales a la gracia de Dios. Son respuestas a lo que Dios ya te ha dado. Y son respuestas espirituales a su gracia. Pero oye, Víctor, ¿y si hago todo esto? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Qué voy a ganar si hago todo esto? Cuando en una iglesia dejamos de hacer lo que Filipenses los llamó a dejar y abraza lo que Filipenses les llamó a abrazar, a vivir, el fruto es Cristo es visto, Cristo es anunciado, Cristo es proclamado. La iglesia se edifica todos juntos, ¿sí? El mundo es confrontado por lo mal que está haciendo, porque la iglesia lo confronta. Para eso es la iglesia una luz. Y tu vida se va a glorificar en Cristo ante toda circunstancia. Tú vas a tener un gozo, y un gozo verdadero, que no depende de las circunstancias. Ese va a ser tu fruto. Y vamos como iglesia a estar unidos y firmes en el Evangelio. Así que, hermanos, este año busquemos juntos como iglesia hermanos, este año, que tú y yo juntos caminemos más conscientes de la gracia que Dios ya nos alcanzó, que ya nos dio. Que este año el Señor nos dé un corazón firme para avanzar, aun cuando el camino sea lento o difícil. Que no nos conformemos con lo que ya vivimos, sino que sigamos creciendo juntos en Cristo Jesús. Que este año que inicia, aprendamos a descansar en Dios sin dejar de obedecer. Que este año sea parte de lo que Dios comenzó en ti y en mí, sea un año de perfección para nosotros y cada uno de nosotros individual y colectivamente como iglesia. Que Cristo sea nuestra meta este año y no solo parte de tus planes, que sea la meta. Que este año tú y yo juntos caminemos con esperanza, sabiendo que Dios aún no ha terminado contigo ni conmigo. Él sigue obrando y trabajando en cada uno de nosotros. Que este año sea un año profundamente guiado por Cristo Jesús para tu vida. Amén. Que este año, hermano, caminemos en fe, sabiendo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Descansamos en ti, confiamos en ti, tú eres el hacedor de todo. Y por favor, Señor, no nos dejes como estamos. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestros caracteres, sigue trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Sabemos que nuestros logros no pueden añadir ya nada a esa salvación perfecta de Cristo Jesús, pero nuestra fe, la gracia que nos diste nos impulsa a seguir creciendo y avanzando, y que seamos esa luz que tu iglesia universal vino a proclamar, que es a Cristo Jesús, y que seamos testimonios de la gracia que hemos recibido, Señor. Que toda la gloria y la alabanza sea para ti, y que mis hermanos, en este año que inicia, caminemos juntos para la gloria y honra de tu nombre. Todo esto lo oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, Señor.